Buenas a todos y bienvenidos. Nosotros somos Los Curifeos y hoy presentaremos esta radionovela de un cuento llamado El verano feliz de la señora Forbes, escrito por Gabriel García Márquez. Este relato es presentado y narrado por Chuck Esparza, junto con los integrantes del equipo que interpretarán a un personaje correspondiente. La señora Forbes, interpretada por Melibea Cuevas. El padre, interpretado por Ángel Hernández. La madre, interpretada por Kenia Sio. Fulvia, interpretada por Cristina Rodríguez. Oreste, interpretado por Eric Flores. Además de otros personajes en los que se encuentran los niños. Mencionado esto, empecemos. Por la tarde, de regreso a casa, encontramos una enorme serpiente de mar clavada por el cuello en el marco de la puerta, y era negra y fosforescente, parecía un maleficio de gitanos, con los ojos todavía vivos y los dientes de serrucho en las mandíbulas despernancadas. Yo andaba entonces por los 9 años, y sentí un terror tan intenso ante aquella aparición del delirio que se me cerró la voz. Pero mi hermano, que era 2 años menor que yo, soltó los tanques de oxígeno, las máscaras y las aletas de nadar y salió huyendo con un grito de espanto. La señora Forbes lo oyó desde la escalera de piedras que trepaba desde el embarcadero hasta la casa y nos alcanzó, acesante y lívida, pero le bastó con ver al animal crucificado en la puerta para comprender la causa de nuestro horror. Cuando dos niños están juntos, ambos son culpables de lo que cada uno hace por separado. De modo que nos reprendió a ambos. Habló en alemán, unas palabras de susto, y no en inglés, como lo establecía su contrato de institutriz. Es una murena Elena, un animal sagrado de los antiguos griegos. Oreste, el muchacho nativo que nos enseñaba a nadar en aguas profundas, apareció de pronto detrás de los arbustos de alcaparras y nos dijo: ¿Saben, niños? La única forma de cazar debajo del agua es peleando cuerpo a cuerpo. Por favor, desclava ese animal, pero hazlo con cuidado. El temor la dominaba al observar al animal. Sin embargo, volteó hacia nosotros para dirigirnos la palabra. Niños, vayan a cambiarse para la cena. Lo hicimos de inmediato, y tratando de no cometer un solo error. Mientras nos duchamos, me di cuenta de que mi hermano seguía pensando en la morena. Tenía ojos de gente. Yo estaba de acuerdo, pero le hice creer que no, y enseguida conseguí cambiar de tema, hasta que terminé de bañarme. Pero al salir de la ducha me pidió que me quedara. Todavía es de día. Era pleno agosto, y a través de la ventana se veía la llanura hasta el otro lado de la isla. No es por eso, es que tengo miedo de tener miedo. Sin embargo, cuando llegamos a la mesa parecía tranquilo. Había hecho las cosas con esmero. A mi hermano le dio 2 puntos. En cambio, me descontó 2 de los 5 puntos que tenía ganados, ya que llegué al comedor con la respiración agitada. La señora Forbes nos hizo rezar antes de comer, tal y como lo decía su contrato. Después de eso, entró Fulvia, la cocinera, con la eterna sopa de fideos de aquel verano aborrecible. No me gusta. La señora Forbes interrumpió la lección. No puedes saberlo. Ni siquiera lo has probado. Se dirigió a la cocinera con una mirada de alerta, pero ya era demasiado tarde. La morena es el pescado más fino del mundo, filho mío. Pruébalo y verás. La señora Forbes no se alteró. Nos contó, con su método inclemente. Aunque hoy en día estas creencias pueden parecer extrañas, en la antigüedad la morena era vista no solo como un exquisito manjar, sino también como una fuente de poder sobrenatural para aquellos que se atrevían a consumirla. Nos lo repitió tantas veces que en poco tiempo el gusto se impone desde la infancia, de manera que no había razón para no comer. Yo había probado la morena antes. Tenía un sabor terso, un poco melancólico. Pero la imagen de la serpiente clavada en la pared hizo que perdiera el apetito. Mi hermano hizo un esfuerzo supremo con el primer bocado, pero no lo soportó. Vomitó. Vas al baño, te lavas bien y vuelves a comer. Sentía angustia por él, pues sabía cuánto le costaba atravesar la casa entera. Volvió muy pronto, con otra camisa limpia, pálido y apenas sacudido por un temblor. Forbes trinchó un pedazo de la morena y dio la orden de seguir, pero mi hermano ni siquiera tomó los cubiertos.
No lo voy a comer. Su determinación era tan evidente que la señora Forbes lo esquivó. Está bien, pero no comerás postre. El alivio de mi hermano me infundió su valor. Crucé los cubiertos sobre el plato, tal como la señora Forbes nos enseñó que debía hacerse al terminar, y dije: Yo tampoco comeré postre. Ni verán la televisión. Ni veremos la televisión. La señora Forbes puso la servilleta sobre la mesa, y los tres nos levantamos para rezar. Vayan al dormitorio y duérmanse temprano, para yo poder terminar de cenar. Todos nuestros puntos buenos quedaron anulados, y solo a partir de 20 volveríamos a disfrutar de sus pasteles, tartas y bizcochos como no habíamos conocido otros jamás. Tarde o temprano teníamos que llegar a esa ruptura. Durante un año entero habíamos esperado con ansiedad aquel verano libre en la isla Pantelarna. Había sido en realidad durante el primer mes en que nuestros padres estuvieron con nosotros. Todavía recuerdo como un sueño lo sucedido. Explorando con mi padre los fondos dormidos alrededor de la isla, habíamos descubierto muchas cosas, pero la revelación más deslumbrante para nosotros había sido Fulvia. Parecía un obispo feliz y siempre andaba con una ronda de gatos soñolientos que le estorbaban para caminar. De noche, mientras nuestros padres veían en la televisión los programas para adultos, Fulvia nos llevaba con ella a su casa. Nos enseñaba a distinguir las algarabías remotas, las canciones y las ráfagas de llanto de los vientos de Túnez. Oreste vivía con sus padres un poco más lejos y aparecía por la noche con ristras de pescados y canastas de langostas acabadas de pescar. Después se ponía la linterna de buzo en la frente y nos llevaba a cazar ratas de monte, grandes como conejos. A veces volvíamos a casa cuando nuestros padres se habían acostado, un ingrediente mágico de nuestro verano feliz. La decisión de contratar a una institutriz alemana solo podía ocurrírsele a mi padre, deslumbrado por las cenizas de las glorias de Europa. Yo seguiré siendo siempre tan humilde como lo había sido desde maestra, pero nunca me imaginé que mi marido pudiera concebir una idea que no fuera providencial. De modo que ninguno de los dos debió preguntarse cómo iba a ser nuestra vida con una sargenta de Dortmund empeñada en inculcarnos a la fuerza los hábitos más rancios. La señora Forbes llegó el último sábado de julio. Desde que la vimos por primera vez, nos dimos cuenta de que la fiesta había terminado. Olía a orines de mico. Así huelen todos los europeos, sobre todo en verano. Ese olor de la civilización. Eso fue lo que dijo mi padre. El mundo se volvió distinto. Las 6 horas de mar, que desde el principio del verano habían sido un continuo ejercicio de imaginación, se convirtieron en una sola hora igual, muchas veces repetida. Cuando estábamos con nuestros padres, disponíamos de todo el tiempo para nadar con Oreste. Después siguió llegando a las 11 en el botecito de motor fuera de borda, como lo hacía siempre. Pero la señora Forbes no le permitía quedarse con nosotros ni un minuto más del indispensable para la clase de natación. No volverán a ir de noche a casa de Fulvia. Ella lo consideraba como una familiaridad excesiva de la servidumbre, y tuvimos que dedicarnos a la lectura de Shakespeare, el tiempo que antes disfrutábamos cazando ratas o haciendo travesuras. Para nosotros era imposible pensar en un tormento cruel. Sin embargo, nos dimos cuenta que la señora Forbes no era estricta con ella misma como con nosotros, y esa fue la primera grieta de su autoridad. Al principio se quedaba en la playa. Unas veces le pedía a Oreste que le llevara a las tiendas de turistas, o se asoleaba en la playa mientras nosotros nadábamos. Se secaba el sudor con la toalla sin pasar por la regadera. Sus noches eran de desahogo. Desde el principio se sentían pasos en la oscuridad, y mi hermano llegó a inquietarse con la idea de que fueron los ahogados errantes que tanto nos había hablado Fulvia. Descubrimos que era la señora Forbes. Una madrugada la sorprendimos en la cocina, preparando sus postres manchada con harina. Entonces ya sabíamos que después de irnos a dormir, ella no lo hacía, sino que se escabullía a diferentes lados. La voy a matar. Me sorprendió, no tanto por su decisión, sino porque yo estuviera pensando lo mismo desde la cena. No obstante, traté de disuadirlo. ¡Te cortarán la cabeza! En Sicilia no hay guillotina. Además, nadie va a saber quién fue. Pensaba en una ánfora que mi padre guardaba a la espera del análisis de ese vino mortal. Usarlo contra la señora Forbes era algo tan fácil. De modo que al amanecer echamos vino del ánfora en la botella de vino especial de mi padre.
Según habíamos oído decir, aquella dosis... Hemos llegado al final de esta radionovela. Esperamos que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.